Buenas noches a todos. Déjame conectarme aquí las dos plataformas con ustedes. Voy a compartir el live y poco a poco siempre doy un minuto o dos en lo que se van uniendo, se van conectando con nosotros. Espero que se encuentren bien, Dios me los bendiga. Queremos saludarles, queremos darles las gracias a todos por el amor tan grande que nos han demostrado. Ha sido un amor que de verdad, sinceramente, que ha tocado mucho mi corazón. Y no tengo palabras, de verdad, cómo agradecer todo lo que hemos recibido de parte de ustedes. Ustedes han sido maravillosos, han sido excelentes. No tengo palabras para dar gracias. Y mientras lo que se van conectando, voy a compartir aquí el en vivo en las diferentes plataformas que ya tenemos del ministerio, y dejarles saber a la audiencia que nos estamos conectando. No fue avisado, así que probablemente muchos van a conectarse y van a ver la repetición. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué decidí hacer esto? Es porque hemos recibido muchos mensajes de cómo el testimonio que les compartí ha sido de verdad de bendición para la vida, y le damos gloria a Dios por eso. Impresionantemente el testimonio se ha compartido, muchas personas lo han compartido, y le damos gloria a Dios que la palabra de Dios en medio de una situación difícil está siendo esparcida. Y qué maravilloso es eso, que nosotros podamos dar testimonio de un Dios vivo en medio de la prueba, en medio de las circunstancias en las que estamos atravesando, ver cómo Dios es tan bueno y tan fiel y se glorifica en medio de cualquier proceso. Estoy aquí compartiendo en una plataforma más que nos falta. Mi amor, si quieres dar unas palabras de gratitud. Sí, realmente gracias. Ya ha sido muy bueno. Hemos recibido la oración, hemos recibido las hermosas palabras de cientos de personas que realmente han sacado de su tiempo para expresar su cariño, su amor, su soporte, las oraciones, y realmente estamos tan agradecidos a ustedes, estamos tan agradecidos a Dios por darnos amistades y personas que conocemos y personas que pues nos conocen por medio solamente de los medios de redes sociales, pero son familia también en Cristo Jesús, y realmente estamos tan agradecidos por tanto support y tantas palabras tan lindas, y realmente gracias, porque cuando podemos expresarnos y realmente podemos compartir el amor del Señor con otras personas, realmente nos fortalece en medio de situaciones que son difíciles para nosotros procesarla en un tiempo, ¿verdad?, como estamos pasando. Y realmente el apoyo que le dan a mi hermana esposa, a su familia, a mi vida, porque son matrimonios, y realmente es bien bonito ver tantas personas que se unen con nosotros en oración. También por Katy, mi amada suegra, la mamá de Michelle, que, ¿verdad?, ha perdido a su marido de más de 40 años, están juntos, casados. Y realmente gracias por todas las oraciones que sé que han llegado ante la presencia del Señor, y hemos sentido el amor de Dios, hemos sentido la protección de Dios, hemos sentido el abrazo de Dios en medio de esta situación en nuestras vidas, y hemos sentido cómo realmente Dios ha puesto sus manos en nuestros corazones y nos ha ayudado en este proceso a estar en paz y confiado que nuestro amado Julio está con el Señor, que está descansando en sus brazos y está teniendo un momento de descanso con el Señor. Y realmente estamos tan agradecidos, realmente que sí, estamos muy agradecidos, y sabemos que estamos viviendo tiempos que son tiempos también difíciles, y que cada uno de nosotros estamos pasando por necesidades diferentes, y una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de agradecimiento, una palabra realmente de soporte, nos ayuda a los unos a los otros.
Y realmente pues sí, el mensaje que Michelle dio el otro día fue un mensaje tan hermoso, un mensaje que vino a su corazón, un mensaje que vino inspirado también por el Señor, no solamente para ayudarla a ella, sino ayudarla a todos nosotros y a aquellas personas que también están pasando por tiempos difíciles, que no estamos solos, realmente no estamos solos. Dios está con nosotros, su mano poderosa la hemos visto durante muchos años. Y estos son los tiempos donde realmente aprendemos a estar en paz, aprendemos a confiar en su palabra, en sus promesas y decir, Señor, gracias, porque tu palabra siempre va a prosperar, tu palabra siempre será de bendición. Y realmente gracias de verdad por sacarle su tiempo y nuevamente compartir con nosotros. Amén. Estamos bien agradecidos. Yo le dije a mi esposo, quiero ya conectarme, yo necesito comunicarme con toda esa gente bella, porque yo he hecho de las plataformas y de toda la audiencia que hemos adquirido con el transcurso de los años, los he convertido en una familia para mí. O sea, ustedes representan una familia. Yo me siento súper contenta, Dios, que me permite compartir su palabra y a través del ministerio poder nosotros conectar con tanta gente. Y entonces ya era algo como que yo decía, me quiero conectar con ellos. Le dije, te necesito al lado mío por si en algún momento dado necesito de ese apoyo, que siempre me lo ha dado, porque de verdad que me lo ha dado en todo este proceso. Muchos de ustedes me lo han dado, los mensajes. Yo no dudo del amor de la gente, y ahí es que tú ves manifiesto el amor de Dios, ahí es que tú ves manifiesto el amor de Dios, y es en cada proceso ver cómo hay personas que te muestran su solidaridad y su amor en todo tiempo, tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles. Y pues sí, sin más preámbulo, les voy a contar el testimonio de cómo surgió todo, ¿ok? Sé que el Señor está conmigo y sé que Él me ha dado la fuerza de poder levantarme y seguir hacia adelante aún en medio de la prueba, no solamente a mí, sino también a toda mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, pues que somos los más apegados a la situación, y los allegados, que son el resto de la familia, como el Señor, ¿verdad?, nos ha sostenido. Yo lo he podido ver en la vida de todos nosotros. Hemos sentido que cada día, cada segundo, como puse en un post, cada segundo hemos podido respirar y sentir que el Señor llena cada espacio de nuestro corazón, y ha sido bien lindo todo lo que el Señor me ha ido preparando y me ha ido mostrando en este momento, en este tiempo. Para los que no conocen un poquito, les voy a compartir un poco de testimonio, ¿no? Mi papá era médico, era doctor de medicina natural, e inclusive, humildemente lo digo, mi papá fue uno de los pioneros, junto con otro médico naturalista, que fundó la naturopatía en Puerto Rico hace muchos años atrás. Se había preparado, y su pasión siempre fue el servir a los demás. No era una persona perfecta, nadie lo es, pero tenía un corazón, sinceramente, que lo único que él deseaba era poder servir a los demás, y mucha gente que lo conoce de muchos años puede dar testimonio de eso. Adicional a eso, ¿verdad? Él siempre estuvo buscando a Dios. Para ese tiempo, cuando él se gradúa de la escuela de medicina y él decide introducirse en el mundo de la medicina natural, y comienza a desarrollarse en esa rama y a ejercerla, él en ese aspecto, en esa etapa de su vida, él siempre tuvo un hambre y una necesidad que no podía ser llenada ni por la ciencia ni por nadie, y él siempre tuvo el deseo o el deseo de saber quién era Dios, porque él sabía que Dios era real, pero no había tenido un encuentro con Dios, con un Dios vivo. ¿Qué pasa? Él se trata de buscar a Dios en diferentes religiones, en muchas religiones que nosotros conocemos tradicionales, como religiones de grupos, en diferentes grupos estuvo tratando de buscar a ver quién era Dios, tanto en la gnosis como en las religiones convencionales como el cristianismo, el catolicismo,
religiones como los masones, religiones, todo tipo de religión, había y por haber. Él quería buscar una respuesta. Él decía, si Dios es real, yo quiero conocerle, yo quiero saber quién es. Entonces, en esa búsqueda y en esa necesidad tan grande de él tener una experiencia con Dios y de él conocer a Dios, pues cayó en doctrinas que no eran las correctas. Pero su vacío seguía. Y aunque él estaba en este tipo de creencia, su vacío siempre estaba ahí. Él siempre sabía en su corazón que algo faltaba. Él conocía a mi mamá, ya son 47 años, hace 47 años atrás, él conocía a mi mamá. Y él, desde que la vio, mi mamá tenía una apariencia de una niña, todavía lo es para mí, una nena. Y su dulzura y su inocencia lo cautivó. Y entonces ellos tuvieron una hermosa relación de unos años de noviazgo, como creo que fueron unos 3 o 4 años más o menos. Estoy tratando ahí mi mente está, fueron unos años de amigos, de noviazgo, y se casaron. Mi mamá nunca en la vida se había enamorado. Papi fue su primer amor, amor a primera vista, su primer amor. Desde que ella lo vio, ella se enamoró de él. Pero él seguía con esas religiones. Él creía que Dios se encontraba en esa religión mientras practicaba la naturopatía. Se convirtió en un médico muy reconocido en aquella época en la medicina natural, y también dentro de la religión que él practicaba, pues también lo consideraban como alguien importante, ¿no? Hasta que él emplea dentro del consultorio a una secretaria que ella era creyente, y en silencio esa mujer oraba por él. Y no solamente ella, sino pacientes que él atendía, que los atendía con mucho amor, en silencio oraban por mi papá, porque Dios se los ponía en su corazón orar por él. Mi papá era un hombre de destino, ella era un hombre que había sido marcado, era un hombre que ya Dios tenía un plan, y por eso esa inquietud en su corazón de buscar a Dios y de tener un encuentro con Dios. Entonces, mi papá lo invita a la iglesia. Él le gustaba mucho el testimonio de su secretaria, porque su secretaria era una mujer que mami la quería mucho también, una mujer que reflejaba el amor de Jesús, una mujer íntegra, una mujer pura. Entonces él decía, si algún día yo visito una iglesia, me gustaría ir a la iglesia donde tú vas. Y ella vio eso como una petición contestada, porque ella le tenía mucho, mucho cariño a papi. Papi por fin decide ir a la iglesia por primera vez, ¿verdad? Y él sintió algo que él no había sentido antes. Él visitó esa congregación ese día, y yo sé que Dios tocó su corazón, y él no había experimentado lo que él había experimentado en ese momento. Y Dios fue tan impresionante con él, que después de haber visitado esa iglesia ya lo estaban invitando a ministrar. Lo invitaron: doctor, nos gustaría que usted fuera a una congregación, que lo invitaron cerca del pueblo donde vivíamos, a hablar del amor de Jesús. Imagínense, él nunca había predicado en su vida fuera de lo que ya le estaba acostumbrado, y él le tocaba hablar de un tema que era el amor de Jesús, cuando él apenas se estaba topando con ese gran amor. El detalle es que en el transcurso de ese proceso tan lindo, donde Dios está trabajando con su corazón y está trabajando con él enferma, le dio lo que se conoce como una colitis intestinal, lo cual lo deja completamente en un estado de gravedad. Lo tienen que llevar de emergencia al hospital. Yo tenía la edad de 11 años, era muy joven, era muy niña. Mis hermanos también estaban muy jovencitos. Entonces lo llevan inmediatamente en intensivo, y le dijeron, Julio, te tenemos que operar, porque si no te operamos vas a morir. Pero mi papá estaba tan convencido de que Dios, ese Dios que por tantos años él estaba buscando, era tan real y tan real, que él le dijo a los médicos: no, si Dios existe, Él me va a decir que me opere. Si Dios no me dice a mí que me opere, yo no me voy a operar. Imagínate, a ese nivel. Y mami, por favor,
papi, opérate, por favor, mira, que si no te vas a morir. Y él no, si ese Dios que a mí me han presentado, que yo tantos años estoy buscando, es real, él me va a decir a mí que no opere. Yo no me voy a operar. Eso fue un capricho de momento que le dio, un arranque que le dio fuerte de que él quería un encuentro con Jesús. Porque tenía una necesidad bien grande que por muchos años no había sido saciada. Para que ustedes vean que aunque tú tengas un doctorado, aunque tú tengas un buen trabajo, aunque tengas el amor de muchas personas, aunque tengas una familia, aunque tengas una buena posición económica, solamente hay un vacío de tu corazón que solamente lo puede llenar Jesús, nada más. Y entonces, en ese lecho de enfermedad, él tuvo una experiencia bien impresionante, donde el cuarto alumbra, donde mi mamá pudo presenciar muchas experiencias que fueron bien sobrenaturales en la vida de ellos. Mi papá escribió un libro, ese libro va a salir muy pronto. Esto es una primicia, va a ser relanzado nuevamente porque ya se lanzó en aquel tiempo. El punto es que cuando mi padre está en ese lecho de situación y él ve que esa luz se le aparece, le escucha la voz audible de Dios que le dice: hijo mío, déjate operar porque el cirujano que he escogido cortará hasta donde yo le permita. Ahí es cuando él, lleno de emoción y completamente impactado de que había escuchado y había tenido una experiencia sobrenatural, le dice a mi mamá que llamaran a los médicos, y eso fue en cuestión de segundos, se lo llevaron a operarlo porque mi papá estaba al borde de morir, literalmente. Su estado era bien crítico. Nosotros, ¿dónde estábamos nosotros? Mi mamá se quedó con mi papá cuidándolo, mi mamá no se le despegó ni un segundo, yo me quedé en casa de unas amistades de nosotros, mi hermana se quedó en casa de unas amistades de nosotros y mi hermano también, o sea, nos dividieron. Nos estaban cuidando en lo que salíamos de esa crisis. Los negocios, papi tenía amistades que estaban tratando de manejar los negocios y apoyarle en lo que salíamos de esta crisis. Entonces, ¿qué pasa? El detalle es que cuando lo están operando, en medio de la operación, mi papá pierde la vida, muere en el quirófano. Él pudo experimentar cómo su alma se desprendió de su cuerpo y él pudo ver a los médicos encima de él tratando de resucitarlo. ¿Ok? En ese momento él comienza a entrar en el túnel de luz y ahí se encuentra con la luz de Jesús y escucha la voz de Jesús que le dice: hijo mío, ¿quieres quedarte conmigo o quieres regresar con los tuyos? En ese instante él le dice al Señor: por muchos años hice mi voluntad y me equivoqué. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como Él es omnisciente, Dios lo sabe todo, conocía el pensamiento de Él y le dijo: hijo mío, no te preocupes por los tuyos, porque si te quedas conmigo, yo veré que nada le falte a los tuyos. Y Él a sí mismo le dijo: que no sea mi voluntad sino la tuya. Y Él le dijo: te diré lo que haré. Regresarás con una misión. La misión era ese libro y predicar el evangelio. Regresarás con una misión de predicar mi evangelio, de predicar quién soy yo, porque él estuvo tratando de predicar y enseñar cosas que no eran reales, porque él simplemente estaba creyendo en algo que no era real. Y él decía: vas a ir con la misión de hablar de mí y convencer a esos que están errados como tú lo estabas, a que encuentren el camino, la verdad y la vida, que soy yo, que es Jesucristo. Vas a ir por un tiempo con esa asignación, tu cuerpo quedará afectado, para que no olvides que tú dependes de mí. Eso me recordó a la experiencia que tuvo Jacob, ¿verdad? Y le dijo que después, obviamente, que iba a ser un tiempo, pero que después entonces iba a retornar nuevamente con él. Pues mi papá regresó. Eso fue, ustedes saben que esa experiencia divina, el tiempo con el Señor no es el mismo tiempo que nosotros tenemos en la tierra. El tiempo no es el mismo. Eso para los médicos eso fue segundos, pero para papi fue mucho más. Ese tiempo que estuvo en la presencia de Dios y que el Señor lo envía con una misión. Prestadito.
Entonces él regresa y resucita, como quien dice así, de ese shock de haber fallecido. Vuelve a su cuerpo, terminan de operarlo. Él tiene una cicatriz que comenzaba de aquí hasta acá, completa. Fue una operación bien delicada. Y entonces yo vi a mi papá para ese tiempo. Yo me acuerdo que yo lloraba todas las noches. Era muy jovencita. Yo no entendía por qué yo no podía estar con papi. Y cuando me tocó verlo por primera vez en esa situación, mi papá parecía un esqueleto. O sea, está súper delgadito. Mi mamá estuvo en el hospital. Fueron largos meses, como 5 o 6 meses que mi papá estuvo hospitalizado. Y mi mamá no se le despegó ni un solo segundo. Mi mamá estuvo con él, cuidándolo hasta que le dieron de alta. Salió de cuidado intensivo y todo, y salió de ahí. Mi papá tuvo que aprender, eso lo dice en el libro, a caminar y a hablar nuevamente, porque estuvo muchos meses acostado, estuvo bien malito. Le tocaba, como quien dice, restablecerse nuevamente. A causa de su ausencia nos fuimos a quiebra, perdimos la casa que teníamos una casa bien linda con un patio bien bonito en Puerto Rico, y nosotros lo perdimos absolutamente todo. Yo era muy jovencita, me dolió tanto perder esa casa porque había tantos recuerdos. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 5 años de edad, o menos, o un poquito más, como 5 o 7 años de edad, yo amaba el patio de la casa y yo siempre miraba hacia el cielo y yo decía, Dios, tú eres real, pero yo pensaba que Dios estaba por allá botado en medio de todas esas nubes y que se me asomaba de vez en cuando y me saludaba. Y yo hablaba con él, e inclusive habían veces que yo me ponía los trajes más lindos y yo me iba al patio de la casa a bailar y a danzar como si yo fuera una princesa. Y son cosas que a lo mejor para las personas pueden ser ridículas, pero fue esa parte dulce y linda en la presencia de Dios que Dios me regaló. Que yo sé que esas cosas pues solamente uno las vive, ¿verdad?, con el Señor. Pues en medio de esa situación, el tener que desprenderme de esa casa, el perderlo todo, era muy joven, saber que mi papá iba a estar en cama por un tiempo, eran muchos procesos en aquel tiempo para nuestros hermanos y para mí asimilar todo eso. Mami cuenta que de momento de papi estar en una cama y ella dice que ella se tiró de rodillas y digo, Señor, haz algo con Julito, ayúdalo, Padre. Ya papi estaba teniendo experiencias donde de forma audible ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho, ya Dios le había dado instrucciones de cómo él iba a comenzar a escribir el libro. Ya él estaba teniendo esa experiencia, aunque no las comunicaba todas. Dice mi mamá que eso fue de momento él estaba acostado en esa cama, ella estaba orando y de momento papi se levantó de la cama, empezó a caminar, se dio un baño y mami se asustó, mami, pero déjame ayudarte, pero espérate, pero ¿qué es esto? Y entonces estaba en shock y él, no, yo estoy bien, me voy a bañar. Se bañó, se vistió y se fue para la oficina a trabajar. Y cuando lo vieron en la oficina se asustaron. Todo el mundo se asustó, se quedó así, decía, ¿pero qué es esto? Se quedaron en shock. Y era que Dios lo había levantado. Claro, él quedó en la operación, le pincharon un nervio y él quedó que no podía apoyar bien el pie. Él también, por causa de la colitis intestinal, tenía también una colostomía. Los que no saben lo que es una colostomía, él necesitaba eso para poder su cuerpo limpiarse. Eso ustedes lo pueden googlear, pero era difícil para él aceptar que él no iba a poder ser una persona normal, pero él tenía una misión de vida, él sabía que tenía algo que cumplir y por eso Dios le había dado una segunda oportunidad. Él empezó a escribir el libro, ahí es que empezaron mis vivencias, porque a la edad de 12 años de edad, cuando empezamos a ir a la congregación de aquel bello pueblito de la isla de Ajunta, del pueblo de Ajunta, de la isla de Puerto Rico, en aquel centro, pueblito chiquitito, empezamos a ir a la iglesia, a congregarnos, y hablan de la persona de Jesús. Y yo estoy así, me acuerdo que era muy niña, y yo decía, porque el pastor decía, si tú amas a Jesús, te invito a que tú lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador. Yo dije, espérate un momento, pues si yo lo amo,
Pero entonces yo no sabía que yo tenía que ir hasta el frente, entonces aceptarlo. Y yo decía, ok, si eso es lo que me falta, pues yo voy a pasar al frente a entregarle mi corazón a Jesús. Fue tan lindo, fue tan bonito pararme allí al frente, poder confesarlo con mis labios y poder recibirlo en mi corazón. Mi papá estaba emocionado de verme a mí tomando esa decisión. Porque es que todas las etapas más lindas de mi vida con el Señor las viví juntamente con papi. De ahí empezó un peregrinaje maravilloso, a un punto de que él empezó a predicar, empezó a ir a las iglesias locales a contar su testimonio. Yo me lo sabía de memoria porque todas las experiencias que él iba a ministrar, yo estaba ahí en primera fila así, escuchando todo lo que él hablaba, todo lo que Dios le permitió ver. Él habló de una porción del universo, él habló de la relación con Jesús, él habló de cosas que el Señor le mostraba, de cómo es la mentira en esas religiones y versus cómo es la verdad que es Cristo Jesús. Yo estaba así, yo decía, wow. Y entonces me empezó a dar como una ansiedad, yo empecé a decir, bueno, si tú le mostraste el cielo a papi y papi ha visto todo eso, vamos, ¿qué pasó? Yo quiero. Entonces empecé todas las noches en mi soledad, encerrada en mi cuarto. A veces papi me decía, todas las noches hablábamos del Señor, hablábamos de diferentes temas, y a veces él me decía, ¿quieres que oremos juntos? A veces orábamos juntos, pero a veces él se sentaba en un sillón de la sala que a él le encantaba y a él le gustaba sentarse y orar. Y yo pues me iba para el cuarto a hablar con el Señor y me postraba, y yo tenía una frisita de Winnie the Pooh chiquitita, de muñequito. Entonces yo la tiraba en el suelo, yo me arrodillaba y yo le decía, Señor, yo sé que el cielo es real y yo sé que tú eres real. Yo quiero tener una experiencia así. Si mi papá la tuvo, yo la quiero tener, por favor. Quiero que sea un poquito, aunque sea algo chiquito, pero por favor. Entonces, pero obviamente no me lo iba a dar en mi tiempo, ¿no? A los 12 años me bautizo, a los 13 años papi comienza a ser invitado fuera. Mi papá es de nacionalidad, era de nacionalidad mexicana, dominicana. Amo a los mexicanos. De nacionalidad dominicana. Y entonces, pues obviamente ya él viajaba mucho a República Dominicana por asuntos de trabajo, pero esta vez él tenía una misión que era compartir su testimonio en otros lugares. Así que él funda el ministerio Parados en los Caminos, Cristo es el Camino, junto con el pastor Ignacio Hernández, y comenzaron a viajar. Y entonces yo, pues a mí, como yo me invito sola, yo en todo momento le decía, yo quiero ir contigo. Y papi, ok, nunca se negó. Nunca se negó en que yo tenía tanta hambre y estaba tan deseosa que nunca me puso en freno. Hubieron muchos viajes que los dimos familiar, los dimos juntamente con la familia. Hubieron muchas veces que mi papá permitió que nosotros aprendiéramos, que viéramos la necesidad, nos entrenó. Fue como un campo militar cristiano, tanto para mis hermanos y para mí. O sea, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ser testigos. Sus hijos, sus 3 hijos, fuimos testigos de muchas cosas que vivimos juntamente con él. Pero hubieron viajes donde ellos por razones de estudio y por razones que mi hermano también se había apuntado para estudiar a la universidad, mi hermana también, entonces por razones de estudio hubieron viajes y hubieron momentos donde ellos no podían asistir, pero entonces yo me apuntaba y decía, no, yo quiero ir, yo iba. Entonces, hubieron muchas experiencias que Dios nos regaló, pero una cosa impresionante, o sea, yo creo que yo nunca imaginé ver tantos milagros, tantas vidas hambrientas, almas viniendo a los pies de Cristo. Rompí los moldes totalmente en mi crecimiento, en mi formación. Dios utilizó mucho a mi papá como mi primer pastor, ¿verdad? Aparte de Cristo, que ese, ¿verdad?, es nuestro, pero lo utilizó como un instrumento, ¿verdad?, para que yo creciera en mi fe en el Señor. Yo compartí con él muchas experiencias, muchas que van a quedar grabadas en mi corazón como un legado. Fui testigo de
actually, mi primera predicación, él estuvo ahí, mis piernas temblaban y él me decía, tú lo vas a hacer bien, él me ayudó a preparar mi primera predicación. Él predicaba, yo cantaba, siempre ministrábamos juntos. Yo siempre le decía a todo el mundo, no, pues yo tengo un ministerio con papi, yo tengo un ministerio con mi papá. Para mí era tan emocionante aprender tanto y también cuando veía las manifestaciones del poder de Dios, yo me quedaba, wow. Y experiencias bien lindas, sobrenaturales que tuvimos en la presencia del Señor, vigilias, encuentros, retiros, fueron experiencias que nunca voy a borrar. La cuestión es que esa fue mi formación, así crecí. Ya se puede decir que a la edad de los 14 años de edad, no voy a entrar en esto en este video, después yo voy formalmente a contar el testimonio y en algún momento ustedes van a tener un libro que yo voy a publicar contando los detalles de todos los testimonios habidos y por haber. Así que no voy a abundar en detalles, pero a los 14 años de edad fue la primera vez que Dios me permitió a mí esa experiencia del cielo que tanto yo le estaba pidiendo. Y el impacto fue tan y tan fuerte que cambió mi vida para siempre, aunque ya yo había tenido unas experiencias por testimonio, por vivencia, pero esa experiencia que tuve a los 14 años fue la más fuerte, la más impactante que marcó mi vida para siempre, ¿sabes? Fue bien fuerte. No había lugar que yo fuese que no impartiera el ardor tan grande que había en mi ser. Fue difícil, sí, porque después que tú tienes una experiencia sobrenatural, donde tú estás literalmente teniendo este tipo de evidencia, donde obviamente te desprendes un poquito de tu materia, ¿no? Y puedes tener una experiencia que es bien espiritual, caer en cuenta de que estás aquí en la tierra y volver a aterrizar en esta realidad, pues es bien chocante, o sea, y al punto de que yo lo silencié, porque hasta miedo me daba hablarlo. Yo no compartía mi testimonio del cielo. Yo decía, van a decir que estoy loca, no me van a creer. Me daba hasta miedo contarlo y me lo callaba. No lo decía. Pero papi sí se lo dije. Y papi me dijo algo que me llamó mucho la atención. Él me dijo, porque sabía que yo se lo estaba pidiendo al Señor. Él me dijo, esa no va a ser tu única experiencia. Dios te va a regalar 3 experiencias donde tú vas a poder visitar el cielo. O sea, sí, yo iba a tener muchas experiencias pequeñas y esporádicas en sueños, en revelaciones, pero 3 iban a ser las más fuertes que Él me iba a permitir vivir. Entonces, a los 17 años de edad, me acuerdo que ese mes era el mes 7, el día 7, y yo cumplía 17 años. Y mi papá me dijo, para esa fecha, me dijo, Michelle, prepárate porque hoy empieza como tal tu ministerio. Hoy Dios te va a lanzar, porque yo había empezado a ministrar, pero todo era bien dependiente de papi. Todo era con papi. O sea, yo nunca lo había hecho sola como tal, siempre era con él. Entonces, él lo que me estaba queriendo decir es que Dios me iba a lanzar, pero de forma individual, que yo iba a poder experimentar ministerialmente, tener invitaciones y tener experiencias que tengan que ver directamente conmigo. O sea, que el Señor me iba a usar a mí. Entonces el punto es que yo me quedé, ahí me asusté, yo dije, wow, tú sabes, como que, ok, ahí pues me tengo que preparar y me dio un poquito como de nervio. Pero ese mismo mes, Dios me regala mi segunda experiencia del cielo. Entonces, esa segunda experiencia fue más fuerte que mi primera experiencia. Yo diría que esa fue la experiencia que jamás en la vida puedo borrar. La primera fue bien linda, pero la segunda fue impactante. Dios me regaló más detalles. Pero eso fue como, estaba esa experiencia, después de esa experiencia empecé a tener como una cola de diferentes experiencias en una proporción más pequeña, de pequeños, como si Dios te diera
pequeñas revelaciones después de eso que se fueron armando y se fueron construyendo esporádicamente con el llamado que el Señor me había confiado, el llamado que lo peleé, porque no te lo voy a negar, yo era una Jeremías. Yo lloré, yo le decía, Señor, yo no quiero el llamado profético, usa otro, porque yo, pues imagínate, yo había leído a los profetas mayores y menores y yo estaba aterrada porque yo no quería. Pero el Señor, eso fue lo que me llamó. Entonces, y pues parte de ese llamado, Él te revela, Él te muestra, tu corazón es bien quebrantado, Dios te procesa literalmente. A los 17 años de edad, nosotros, creo que fue si ya yo estaba en cuarto año, nosotros fuimos afectados por el huracán George para ese tiempo. Y entonces mi papá seguía predicando, seguía ministrando dentro del consultorio. Él era un médico donde él iba a diferentes partes de la isla. Él tenía dos health food, dos negocios de medicina natural. Mi papá predicaba en diferentes lugares y también tenía el negocio, el cual muchas veces terminaba atendiendo a los pacientes y también terminaba dándole consejería. Se convirtió como en un amigo para muchos. Y él amaba eso. A veces mami le decía, Dios mío, Julito, ya, tú tienes que que te suelte, tú tienes que descansar. Y no, él le encantaba estar con la gente. Él le gustaba abrazar a la gente, él le gustaba quedarse horas tardes con las personas hablando. Y se logró ganar el cariño de muchas personas por su personalidad tan dulce. Entonces, ¿qué pasa? Pues el huracán, desafortunadamente el río de Arecibo pues no lo canalizaron. Estoy hablando de Puerto Rico en aquel tiempo, y pues nosotros tuvimos que abandonar a último minuto. Era una casa pero negocio. Papi ahí tenía todo, porque acuérdate que nosotros ya lo habíamos perdido todo, nos habíamos tratado de levantar, mi papá estaba endeudado porque pues no fue fácil levantarse de cero, y pues él obviamente tenía ese estrés de que tenía esas deudas, pero en adición a eso, él estaba levantando este negocio y anuncian este huracán y tenemos que abandonarlo todo. Él no le dio tiempo de preparar nada, no estaba asegurado el negocio. Así arrancó con nosotros en el carro, y en medio del huracán, que el huracán literalmente casi nos alcanza, nos quedamos en la carretera, y un paciente de él de Utuado fue el que nos alojó, y en casa del paciente de él fue que pudimos sobrevivir a ese huracán, que era grandísimo. Todo Arecibo quedó inundado y nosotros fuimos una de las familias que lo perdimos absolutamente todo. Nunca voy a olvidar el rostro de él cuando entramos teníamos unas botas hasta acá arriba para poder pisar y que el fango no nos llegara hasta toda nuestra casa. La marca del agua llegaba casi hasta el techo. Nosotros perdimos el negocio, todo lo que mi papá había invertido en ese negocio, que mucho de esa mercancía se debía. Ni siquiera mi papá la había pagado. Lo perdimos absolutamente todo. Y perdimos todo, la casa, todo. Mi papá perdió todo lo que tenía. Pero cuando vi su actitud, eso fue lo que más me impresionó. Yo estaba devastada, yo estaba en shock. Pero mi papá y mi mamá se miraron. Mami le cogió la mano a papi. Y mami le dijo, yo estoy contigo. Y papi le dijo, nosotros vamos a salir de esta, juntos. No los vi frustrados, no los vi quejándose, no los vi, ¿sabes? Mi papá nunca manifestó quejas. Que yo te pudiera decir que mi papá era una persona que se quejaba, o que gritaba, o peleaba, o reclamaba. No, eso no fue el testimonio que él me dio. Él siempre nos decía, todo va a salir bien, vamos a salir de esta. Con ese mismo amor limpiamos todo lo que pudimos. Hubo mucha gente de la iglesia que nos ayudó a limpiar y tratar de rescatar lo que podíamos rescatar. Y empezamos de cero otra vez, de nuevo, por segunda vez. Tuvimos que arrancar de cero. Yo me acuerdo que mi plato de comida para ese tiempo era una lata de salchicha y unas galletas por soda. Y mi orgullo fue quebrantado porque yo fui criada en que a pesar de la crisis no me hizo falta nada. Mi papá era de los que le encantaba ir al mall conmigo.
se sentaba en el pasillo, como él trabajaba mucho, estaba tan cansado y se sentaba en el pasillo del mall. Había una banquetita, él se sentaba y a veces se me quedaba hasta dormido, me daba la tarjeta y me decía, mamita, cómprate lo que tú necesites, y él se recostaba así. Sus zapatos eran de Payless Shoes y él no le importaba. Él se compraba unos zapatos baratos y él me decía a mí o a mi hermana lo que ustedes necesiten. Y eso yo nunca lo voy a olvidar. Y se recostaba así y a veces yo lo escuchaba roncar y salía corriendo de la tienda. Papi, estás roncando y la gente te está mirando. Y él, ay, porque siempre estaba cansado, porque trabajaba mucho. Nunca se negó en los ministerios. Cuando viajaba, él era el número uno que decía qué necesitan. Aportaba equipos de música, ayudaba a la gente que necesitaba en casa. Yo vi a mi papá desde niña, pero ¿por qué papi está comprando todo ese montón de muebles? Amueblando apartamentos, dándole camas, dándole cosas, él sin tener dinero, que papi no tenía. Pero nunca dijo a la gente no, nunca le dijo a nadie no, nunca se negó con nada, siempre dio. Y esas eran cosas que yo observaba desde niña, yo le decía, wow, ¿cómo él hace todo esto? Porque yo no entendía, yo era muy jovencita, yo estaba aprendiendo. Siempre que íbamos a comer con la iglesia, con los jóvenes, ahí fue que Marco, en uno de los campamentos de jóvenes de la iglesia, yo lo conocí, ya Dios le había mostrado a mi papá, antes que a mí, que este que está aquí se iba a casar conmigo, porque ya Dios se lo había dicho. Y entonces empezamos a compartir, él es testigo, papi siempre le decía a los jóvenes, yo pago. Papi siempre pagaba por todo el mundo, siempre estaba cuidando de todo el mundo. En fin, yo no tengo nada negativo que decir de él. Era una persona que, aunque no era perfecta, pero era un ser de amor, de verdad que sí. Y entonces lo perdimos todo, él se levantó, empezó el negocio desde cero, estaba bien contento, él me pagó mis estudios para que yo estudiara estética y maquillaje. Mi hermana estaba estudiando también y le estaba dando apoyo a mi hermana. Mi hermano ya se encontraba acá en la Florida y estaba estudiando y él también le brindaba apoyo a mi hermano. Nunca se negó en ayudarnos a pesar de la crisis. Mi mamá nunca se despegó del lado de él. Mami era esa parte financiera que le decía, Julito, pero mira, no, tú no puedes ser tan bueno, pero mira. Ella era como que la voz de la conciencia. Y era como que cuidaba de él, porque mi papá, si tenía que dar lo que fuese con la gente, él lo daba. Y mami era esa parte racional que tenía que existir dentro de la relación para decirle no. Y hay que aprender a decir que no. Entonces, el punto es que así levantó un negocio, pudo conseguir un local en Arecibo nuevamente. Estaba bien contento, bien vertido en remodelarlo, le estaba quedando bien lindo. Lo más que tocó mi corazón que él hizo fue que él preparó un cuarto, como yo estaba estudiando, él me preparó un cuarto bien lindo para que juntos nosotros trabajar, porque él quería que él y yo creáramos una naturoestética. Que yo pudiera combinar la medicina natural, porque él era un excelente naturópata, y que lo pudiéramos combinar con mi profesión y que juntos pudiéramos construir una naturoestética juntos. Y le había puesto todo, me acuerdo que él me llamaba y él me decía, mira Michelle, ¿te gusta esto? ¿Qué color lo quieres? ¿Cómo te lo...? Olvídate. Y así era con mis hermanos también. Él siempre los llamaba, viajó para estar acá, para estar pendiente que mi hermano no le hiciera falta nada. Con mi hermana también. Tú sabes, siempre estaba pendiente de los tres. Y de mi mamá. Y de todo el mundo, porque mi papá era como un papá para mucha gente. Prácticamente también lo adoptó y siempre estaba pendiente de él también. Hasta que un día el Señor... en el cuarto, en una de esas experiencias que tuve con él, Dios me da una palabra, fue bien certera, que eso va a ser parte de una de las unidades del libro, que se llama Siguiendo las huellas de Jesús. El Señor me da esa palabra y empiezo a escribirme. El Señor me decía, escribe. Y yo comienzo a escribir, siguiendo las huellas de Jesús, y comienzo a peregrinar por todos los pasajes de la palabra, los evangelios, y comienzo a pasar por cada pasaje y Dios comienza a revelarme de cada paso que Dios Jesús, cómo eso se refleja en nuestras vidas.
Pues yo comienzo a escribir eso, yo tenía, qué sé yo, como, no sé, yo creo que 18, 19, no, yo tenía 20 ya para cuando eso, cuando yo me fui para la República Dominicana, yo tenía ya 20, ¿verdad? 19, 20 años. 20, sí, 20 años. Pues entonces ahí el Señor me da esa palabra y el Señor ahí me dice, ahí es que empezó lo bueno, porque ahí me dice, te vas a ir para la República Dominicana, pero esta vez te vas a ir sola. Y te vas a ir por un mes. Y no vas a tener contacto con tu papá, ni con tu novio, que para ese tiempo era este que está aquí, ni con nadie. Te vas a separar, era como un sabático. Te vas a separar y vas a llevar a todos los lugares donde yo te voy a llevar, tú vas a llevar esta palabra. O sea, él me dio instrucciones específicas. Y mi papá habla con mi tío Ignacio y le dice, pues mira, te voy a mandar a Michelle porque Michelle recibió una palabra de parte del Señor. Ya mi tío también, Dios se lo había confirmado y te la voy a enviar con esas especificaciones, lo cual fue bien difícil para nosotros cumplirla porque las rompimos las reglas, nos comunicamos. Mientras yo estuve allá, era imposible yo no comunicarme con mi papá. Entonces, mientras estuve en ese mes allá, yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba creando una independencia de mi padre y yo para crear una dependencia de mí y él. Pero yo no entendía que ese era el propósito de Dios en ese proceso. Cuando yo regreso, que nunca me olvido que fue un viernes, yo regresé. Yo había estado tanto tiempo fuera, mi papá estaba tan ansioso por verme y yo ansiosa de verlo a él y a mi mamá, que mi papá me dice, te tengo una sorpresa. Yo siempre iba a la universidad y a mí me tocaba viajar muchas veces, muchas horas también para verlo a él, para ver a mi papá y también para estar en la universidad. Y a veces yo iba sin ni siquiera tener radio ni aire. O sea, a veces yo manejaba como podía, especialmente sin radio. A veces me daba hasta sueño porque no podía escuchar música. Pero en aquel tiempo no había iPhone. El punto es que cuando yo llegué, él me dijo, mira, te tengo una sorpresa, bien contento, como un nene chiquito. Lo había mandado a buscar a él porque él estaba lejos de nosotros para que él me viera ese día. Me dice, te tengo una sorpresa, mira, son varias sorpresas. Primero te tengo a Marquito. Y yo estaba contento de que yo me iba a encontrar con él. Después me dijo, y le puse radio y aire al carro y te compré un radio. Te había comprado un radiocito para que yo me lo llevara para los ensayos. Y entonces esa noche me dijo, ¿te quieres quedar conmigo para que hablemos? Y yo, papi, tú estás cansado, mañana tú tienes que trabajar. Yo también tengo que descansar porque yo tenía, junto con Marco, teníamos un ministerio de niños allá en la iglesia cerca donde él vivía. Entonces pues yo llevaba mucho tiempo que yo no veía a los nenes y ellos ya me extrañaban. Y entonces pues yo quería encontrarme con mis nenes, verlos a ellos, que ya no son nenes, ya son hombres y mujeres también grandísimos. Y entonces también iba a quedarme en casa de la que hoy en día es mi cuñada, que para ese tiempo era mi mejor amiga y terminó siendo mi cuñada, yo no tuve nada que ver. El punto es que resulta que yo me quedaba con ella, así en la iglesia lo veía a él, los jóvenes, también trabajamos con los nenes y la idea era entonces yo regresar el domingo, ¿ok? Así que él me dijo, pues está bien. Yo le dije, papi, si tú quieres, yo regreso el mismo sábado y no me quedo hasta el domingo y así pues pasamos más tiempo tú y yo juntos. El sábado mi cuñada me invitó para un ensayo. El punto es que Dios se metió ahí y terminé ministrando. Fue una experiencia bien bonita. Llamo a papi es tarde, pero voy para allá. Me dice, no, Donita, quédate con Gisela. No vengas para acá porque es tarde. Yo no quiero que te pase nada en el camino porque el camino era peligroso. Pues esa madrugada, como a eso de las 3 de la madrugada, el Señor me levantó. Pero yo me levanté con un gemido y el corazón se me iba literalmente a explotar. Yo empecé a llorar y yo levanté a mi cuñada y yo decía, yo necesito que tú ores, necesitamos orar. ¿Y a qué te pasa, Michelle? Algo va a pasar. Es una prueba bien grande y es con la familia. Y yo estaba hasta temblando, pues lo que yo no sabía es que en ese mismo instante mi mamá estaba lidiando con papi porque papi dormía de un lado y mami dormía de otro porque mami tenía que dormir con un abanico y papi era friolento. Pero ellos se cogían las manos cuando dormían.
en ese momento mami dice que a esa hora de la mañana ella sintió como papi le apretaba la mano, como que se la apretaba, como si... Cuando mami prende la luz, papi estaba convulsionando y le estaba saliendo sangre por un ojo porque le estaba dando un derrame cerebral. Ahí se armó un revolú, yo no sabía eso, yo estaba orando a esa misma hora porque Dios me había mostrado y me había levantado que tenía que orar, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Ahí mami arrancó para el hospital y de camino al hospital entonces fue que le dio el infarto. Ambos fueron categoría 4, era para acabar con su vida, pero no fue así, se mantuvo vivo. El detalle es que estuvo en cuidado intensivo, entubado en el piso más grave del hospital. Los médicos no sabían su estado, cómo él iba a poder sobrevivir de esto, de lo que había vivido. El punto es que él se entera, mi cuñada se entera, no me quisieron decir nada, pero ya yo sabía de camino que era papi. Cuando yo llego, que veo a mi hermana con un rostro destrozado y mi mamá, pues ya yo sabía que era mi papá. Y entonces cuando llegamos al hospital, porque pues permitían, porque era cuidado intensivo, una persona que entrara y después salía y era otra persona y yo no lo había visto. Cuando yo entré yo me sentía, yo no tengo palabras para yo describir el dolor tan grande que yo sentí ese día. Yo sentí que mi mundo se me caía. Y entré a aquella habitación. Cuando abrí la puerta, en el cabezal de la cama de él había un ángel bien grande. Yo sé que era el ángel de Jehová, que dice en su palabra que acampa junto a sus hijos. Y ahí la impresión fue tan grande porque verlo a él entubado y ver el ángel en el cabezal de la cama tan grande, yo cerré la puerta, me fui caminando por el pasillo, me metí en uno de los pasillos, me senté en el piso, me quedé así y él se sentó al lado mío. Él me decía, ¿estás bien? Michelle, ¿estás bien? Y yo estoy así, porque yo no podía explicar lo que yo había visto, yo estaba como en un estado de shock. Cuando permiten que uno a uno, porque papi tiene mucha gente que lo amaba, permitieron que uno a uno de las personas fueran entrando al hospital, al cuarto de él, una señora empieza a decir en el pasillo, allá adentro hay un ángel. Cuando ella dice eso, yo hago así y yo le digo, yo no fui la única que lo vi, alguien más vio el ángel que yo vi. Yo sabía que aunque fuera dramático lo que estábamos viviendo, Dios estaba en el asunto. Mi papá perdió el habla, no podía ya caminar, no podía hablar, empezó a coger terapia, pero lo peor todo es que en esa temporada mi hermano tenía que seguir estudiando, o sea, él vino como pudo para tratar de ayudar a mi mamá, para tratar de ver qué podíamos salvar del negocio, qué se podía recuperar, tú sabes, por la situación en la que nos encontrábamos. Dame un segundo. Por la situación en la que nos encontrábamos, búscamelo ahí, papi. Él me dice, tú lo buscas, Michelle. Por la situación en la que nos encontrábamos, él que tenía aquí, está bien, no importa, que quería buscar la melodía que tenía puesta. Es no que sea alabanza, pero no lo veo. En la situación en la que nos encontrábamos nosotros en ese momento, pon YouTube porque el video instrumental. En ese momento, en la situación en la que nosotros nos encontrábamos ahí, pues tuvimos que desafortunadamente mi papá perdió los negocios, la casa que nosotros vivíamos era rentada, la dueña de la casa vino a pedirnos la casa, que teníamos que irnos de ahí. Los acreedores empezaron a llamarnos a reclamar el pago de las deudas de mi papá. Mi hermana estaba estudiando en la universidad, mi papá se había sacrificado mucho para que mi hermana pudiera terminar sus estudios. Para nosotros era bien importante que ella no sacrificara sus estudios. Yo apenas había empezado a estudiar con metodología para completar todo lo que yo sabía para poder unirme con mi papá a trabajar. Así que yo, como lo mío era, como que dice, yo no lo había comenzado, pues yo les dije a mis hermanos, no, tranquilo que yo me encargo, ¿sabes? Yo me encargo aquí físicamente de ayudar a apoyar a mami con esta situación y a papi. Y mi hermano pues vino, trató de resolver lo que pudo, me dijo, no Michelle, aquí no hay nada que hacer. Eran demasiadas deudas, perdimos los negocios.
se perdió todo, no había capital económico, solamente habían deuda, era lo único que había. Mi hermana lo que podía, pero también tenía los estudios, ella dijo, no, pues papi me ayudaba, pero yo voy a conseguir 3 trabajos y yo voy a seguir estudiando y terminar la carrera que yo comencé, y queríamos que ella terminara porque ese era el sueño de papi también y mi hermano también. Así que en esa situación me quedo. Este hombre que ustedes ven aquí fue una columna para mí también bien grande, porque para ese tiempo a papi había que bañarlo, había que atenderlo. Mi mamá se enfermó también porque para ella no era fácil. Mami cayó en el hospital. Así yo iba a la iglesia, cumplía con mis responsabilidades de la iglesia, atendía a mi papá, ayudaba a mi mamá. Él también venía, nos ayudaba, me ayudaba a aguantarlo, a bañarlo porque yo sola no podía. A veces él, sin poder hablar, me pedía de comer, no había nada para comer, y yo pude ver cómo Dios suplió comida, cómo Dios trajo gente que venían, que eran tocadas por el Señor, para traer alimentos, para traer este sustento. Nosotros vimos la mano de Dios obrar aún en las crisis más grandes, ¿sabes? Nosotros vimos cómo el Señor se glorificó en medio de la tempestad, en medio de las situaciones más grandes. Nosotros vimos cómo Dios obró, tú sabes. Pero nunca nos hizo falta nada, ¿sabes? Dios se glorificó en las experiencias más difíciles de nuestra vida. Así tuvimos que mudarnos para acá. Samael jugó un papel importante en ese proceso. Él ya estaba aquí. Él nos dice, bueno, lo perdieron todo allá. Prácticamente se quedaron sin nada. Mi papá en ese tiempo ayudó mucho a Marco. Marco estaba estudiando, estaba en un hospedaje, mi papá le consiguió un hospedaje, estuvo pendiente de él hasta celular, le dio, que él todavía se encontró la cartita los otros días de una cartita que él hizo para que le aprobaran su apartamento, ¿sabes? Y estuvo bien pendiente de todos nosotros, porque él se sentía como que le dijo a mi hermano, no, yo siento que tu papá es como mi papá, ¿sabes? Aunque él tiene su papá que también lo ama mucho, pero papi le había apoyado en ese momento de sus estudios. Entonces él le decide decirle a mi hermano, yo me quedé en Puerto Rico porque yo no me podía ir. Yo tenía el ministerio, yo tenía que entregar la casa, yo tenía que llevar todo ese montón de caja a casa de mi abuela, yo tenía que hacer muchas diligencias, vender el carro, yo no me podía ir. Así que mi mamá, mi papá y mi hermano, junto con Marcos, se fueron para aquí. A él buscar trabajo y ayudarle, ayudar a mami, buscar la manera de unirse para poder sobrellevar la carga. Yo me quedé en Puerto Rico, pero yo vi que Dios no me faltó. Porque aunque no tenía para comer, aunque no tenía para gasolina, y mi hermana también tuvo sus crisis, pero Dios la sostuvo también a ella. Vacié la casa como pude, en una sola noche di 3 viajes adjuntas, de Arecibo a Adjunta, los que conocen la ruta saben. Me lastimé la espalda, pero vi como Dios me llenó el tanque de gasolina, suplió gente para ayudarme dentro del camino, de noche. Yo asustada porque no tenía para echarle gasolina al carro, mi carro estaba ya a punto ya de quedarse literalmente sin gasolina, y yo oré y creí a Dios, y el tanque de la gasolina la aguja de la gasolina comenzó a subir, y yo empecé a gritar y a llorar en el carro. O sea, milagros creativos vi en el proceso más difícil de mi vida. Cuando ya terminé toda mi misión en Puerto Rico, que estuve como un mes, regreso aquí, se me hizo fácil adaptarme, empezamos de cero, literalmente estábamos en la calle y vimos como Dios literalmente nos sostuvo. Y así pues nos casamos y vimos como Dios suplió todo. Mi papá seguía en cama, todo no estaba como nosotros queríamos, pero por lo menos él se sentaba en la silla de ruedas, compartía con nosotros, asistía con nosotros, se reía, compartía con nosotros, hasta que mi papá empieza a tener problemas de fallo renal. Y al tener problemas de fallo renal, pues nosotros, mi mamá y yo, teníamos una cita con él para llevarlo a los médicos para que le practicaran una operación para poder ayudarlo a lidiar con el dolor, porque las piedras eran difíciles. En aquel hospital, como era algo que tenía que ser entre los médicos y mi papá, uno de los enfermeros del hospital pensaron que mi papá podía pararse por sí mismo, y desafortunadamente lo dejaron caer.
en un hospital que se supone que era para que lo cuidaran. Entonces su condición desafortunadamente de ahí en adelante fue empeorando, cayó en cama, no se podía ya sentar, de milagro sobrevivió a esa caída. Pues ahí sí que pensábamos que definitivamente lo íbamos a perder, pero Dios puso su mano de misericordia, se logró poco a poco ir recuperándose, pero ya sus riñones, uno no le funcionaba y el otro estaba bien delicado porque estaba bastante lleno de sangre por los coágulos que se armaron con la caída. El punto es que su situación fue empeorando y se fue poniendo cada vez más y más delicada, ¿ok? Pero en todo proceso mami estuvo ahí. Todo proceso mami estuvo ahí. Yo estuve ahí también con ella. Nosotros todos como familia estuvimos unidos, trabajando y viendo con la situación que estábamos todos viviendo, hasta que la situación de él se fue poniendo más y más delicada. Y entonces este último mes, porque aquí es que quería llegar, yo vi eso que resumí una vida entera en una hora. Ese último mes yo estuve compartiendo pequeñas experiencias con él en las redes sociales. Ustedes fueron testigos de cuando yo ingresé al negocio que ingresé, lo compartí con él porque era el deseo que juntos estuviéramos en un negocio como el que yo estoy. Todos los procesos de nuestra vida, nuestra boda, él pudo estar con nosotros. Cuando las nenas nacieron, mi hermana se mudó acá. Él vivió muchas experiencias bellas con nosotros, hasta que su condición se fue poniendo más y más difícil y empezó en el proceso ya de sufrir y de tener que depender de los medicamentos para poder sobrellevar el dolor que tenía su cuerpo. Mi mamá, 20 años cuidándolo. Si eso es sumado a todas las viejas experiencias que mi mamá nunca lo dejó. Siempre estuvo con él, siempre estuvo pendiente de él. Algo que mi mamá dijo que nunca voy a olvidar, me dijo: yo amo tanto a tu papá que así me quede un cabello de él y yo tengo que dedicar mi vida para cuidarlo, yo lo voy a hacer. Y nunca he visto un amor tan bello como el de ellos dos. Ellos se miraban y con tan solo mirarse se decían todo. Era un amor tan bello y lo pude ver en los dos. Un amor incondicional, un amor que para mí no es de este mundo, sinceramente, porque en este tiempo el corazón de muchos se ha enfriado por causa del egoísmo y otros factores, pero yo vi de mis padres un amor puro, de verdad que sí, y lo tengo que decir. Mi papá lo habían desahuciado ya en el pasado más de una vez, pero mi papá siempre agarraba la mano de mi mamá y la miraba y le decía: tú y yo siempre vamos a estar juntos. Él se le hacía bien difícil aceptar el hecho de que él se iba a tener que desprender de mi mamá. Y entonces, cuando su salud se fue poniendo un poco más difícil, ¿no? Ya los médicos le habían dicho a mi mamá: esta vez ya no va a aguantar más, ¿ok? Pues, cuando esa semana yo le grabé un videito, yo lo puse, ustedes lo vieron, mi papá no estaba en una situación de gravedad, es un milagro, o sea, yo lo dije en el video y todo eso lo voy a documentar y lo voy a poner todo junto porque quiero que quede una memoria completa. Pero en el video yo dije lo que los médicos dicen versus lo que Dios hace. Y mi papá estaba dándome besos hasta por todos lados. Él estaba riéndose, él estaba besando, la gente que entraba, él besaba a las enfermeras, a los doctores, a todos los que entraban, él hacía. Él le encantaba cuando yo les prendía la cámara a ustedes, porque yo le ponía la cámara y él me hacía que se la pegara para tirarle besos a todos ustedes. Así, siempre en todos los videos. Lo vas a ver como él le encantaba tirar besos, porque siempre era así. Y ese día que yo grabé ese videito, que lo tengo, que fue un regalo que el Señor me dio, como unas 2 semanas después, vi entonces
que ya su situación era otra. Fui con mi esposo a verlo como un día antes, y cuando mi esposo lo vio, antes del último día, él lo vio como 2 o 3 días antes, él como podía siempre hacía un poquito de chiste, siempre decía que era fuerte también, igual que Marco, y él trató de hacerle así, y hacía así como que se iba a desmayar y volvía y lo miraba. Y Marco se reía con él y lo besaba porque era loco con todos nosotros, de verdad. Y entonces, al fin y al cabo, 2 días después, su situación agravió, al nivel que ya no podía respirar. Ni con un respiradero, su respiración era crítica, era una respiración de una persona que literalmente se estaba como asfixiando. Tenía que estar medicado para poder sobrellevar el proceso. Ya no se nos había advertido que iba a ser difícil. Esa noche llegué a casa, mi hija se quedó, yo dejé a mi nena con mi mamá, yo me metí a bañar y en la bañera del baño me derrumbé. Le dije, Señor, ya tú me habías hablado en el 2011, que ya Dios me había hablado, hay un video que yo estaba por ahí, yo lo compartí, también está en mi canal de YouTube, fue mi primer video en YouTube. Profecía para este tiempo, para la iglesia. El Señor me había mostrado en una visión 3 horas una experiencia bien impactante de muchas vidas que Él se iba a llevar antes. Y han habido mucho luto, han habido mucha gente que ha partido con el Señor y ya Dios me había mostrado eso en esa experiencia. Y el Señor me dijo, yo en ese quebranto que yo sentía que yo me iba a morir, yo lloraba y yo decía, Señor, si tú no me quitas esto, yo siento que yo me voy a morir. Y el Señor me decía, yo necesito que llores ahora, porque vas a tener que ser consuelo en tiempos de luto. Y me voy a llevar a mucho, y me voy a llevar hasta de los tuyos, y tienes que ser fuerte, y el primero que me voy a llevar es a tu papá. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? Y Él me decía, porque muchos son frágiles, son sensibles, y no van a soportar lo que va a venir. Porque en este mundo vamos a tener la aflicción, dice la palabra, pero Él ha vencido. Todos vamos a tener que padecer por situaciones, pero no es lo mismo sufrir un proceso o sufrir una etapa difícil con Cristo que sin Cristo. Créame, sin Cristo es devastador. Con Cristo Él nos sostiene. La palabra dice que Él nos regaló el consolador, que Él es el Espíritu de verdad que nos ayuda a sobrellevar todas las cargas y las pruebas. El punto es que yo le dije, Señor, yo me había preparado me dijo otras razones, me dijo esas razones y me dijo otras que, porque muchos se iban a ir con Él antes de su venida, y eso está en la profecía, lo pueden buscar, está ahí en la página. Pero una de las cosas que, para resumir, una de las cosas que yo le dije, Señor, yo no me preparé para ver a mi papá sufrir. ¿Sabes? Eso sí que no sé cómo lo voy a poder sobrellevar. Salí de la bañera, me desahogué con él un poquito, como yo me sentía. Y al otro día, por la mañana, mami me llama, me dice, necesito que venga porque tu papá se puso grave. Entonces, cuando yo llego a la casa, mi hermana estaba en la casa, todos estábamos allí, mi hermano todavía no había podido llegar porque hay un protocolo para salir de República Dominicana y él tenía que seguir ese protocolo por el COVID. El punto es que, para resumir el cuento, ese día él vio a mi papá bien malito. Cuando él se fue, porque se tenía que ir para llevar las nenas a la casa y llevarlas a comer, mi hermana también se tenía que ir con los nenes. Yo les dije, pues yo me quedo y ustedes pues cualquier cosa vienen más tarde. Ya él sentía en su corazón que papi se iba. Y yo también. Por eso es que yo me fui al carro y le grabé ese video. Yo no te puedo decir cómo yo le grabé ese video a ustedes. Yo sí sé que Dios tenía una palabra para impartirles. Yo todavía miro el video y yo digo, yo no puedo creer que el Señor me dio esa palabra en medio de esa situación, porque de verdad que si no fuera por el Espíritu del Señor que está en nosotros no pudiéramos sostenernos en tiempos de prueba y predicar en tiempos de prueba. Eso es un vivo ejemplo de que Dios está con nosotros y que por su gracia somos sostenidos. Así que yo le grabé ese video, lo subí, porque ya yo sabía que mi papá lo iba a despedir. O sea, ya yo sentía que Dios me iba a permitir despedir a mi papá. Esa madrugada, esa noche, empezó la agonía más fuerte, como eso de las 12 de la madrugada. Y orábamos, lo tocábamos, lo besábamos, nosotros tratábamos, nosotros queríamos como quitarle esa agonía a él.
Y estábamos así, mami estaba en un lado, yo en el otro, mami estuvo ahí pendiente, mami le daba la medicina, le humedecía los labios, estaba pendiente de él, estaba al ladito de él. Y ahí como eso de las 2:30 de la madrugada, mami estaba así temblando, lo vio cada vez más fuerte, se va a la cocina, me está preparando la otra dosis de la medicina. Y ahí yo le digo al Señor, Padre, ¿qué más falta? ¿Qué falta? ¿Sabes? Dime, Señor, porque yo no lo puedo ver así. ¿Qué más? Dime lo que tú quieras, ¿qué tú quieres que hagamos? Dime, por favor. Y ahí el Señor me da instrucciones, me dice que fuera donde mi mamá. So, yo fui a donde mami. Yo, mami, deja lo que estás haciendo y mira. Yo creo que llegó el tiempo en que tú le entregues a papi, a Dios. Tú tienes que entregárselo al Señor. Sí, Michelle, y yo, mami, faltas tú. Porque ya mi hermano, que era uno que también estaba pegado a la idea de tener a papi bien, ya mi hermano había podido dejarle una carta bien bella, bien hermosa que él le hizo, porque él estaba triste porque físicamente él sabía que no podía estar con él en ese momento, pero por lo menos en una carta por videocámara él pudo decirle, y lo pusimos, porque él podía escuchar, le pusimos el teléfono al lado en el oído y él pudo decirle a papi lo que él sentía. Una carta bien linda. Y papi se le salían las lágrimas. Ya mi hermana había podido abrazarlo, había podido decirle, había podido hablarle. Entonces, pues yo, imagínense, ustedes saben que yo, mi papá, todo el tiempo lo besaba y qué más le podía decir. Todos nosotros ya lo hemos tenido. Pero faltaba mami. Faltaba que mami diera ese paso. Fue bien lindo. Yo me fui al cuarto, me senté de este lado, mami se sentó de este lado, papi tenía una manita que por el derrame la tenía malita, su mami le agarró esa mano, yo le agarré la otra mano y le puse una mano en el pecho y la otra mano le estaba sujetando. Mi papá le había dado un estrón y ese lecho de agonía, no podía abrir este ojo, solamente podía abrir un poquito y era bien leve lo que lo podía abrir. Mi mamá se le pegó en el oído y le dijo, papi, yo te amo. Tú lo sabes. Esta vida entera la he dedicado a ti, te amo. Yo quiero que tú sepas que yo siempre te voy a amar, que tú siempre vas a ser el amor de mi vida. Pero yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú tengas paz. Yo quiero que tú descanses. Y lo besaba, se le pagaba aquí al lado. Y le digo, mi Julito bello, yo te dejo ir con el Señor. Vete tranquilo, yo voy a estar bien, yo te prometo que yo me voy a dedicar a mis hijos y a mis nietos y al Señor. Quédate tranquilo. Y entonces yo vi, porque ella le dijo, tú me estás escuchando, si me estás escuchando, ábreme un ojito. Y papi vino y dentro de lo que él pudo, porque él estaba así, él trató de abrir el ojo. Y ya yo sabía que papi estaba escuchando lo que ella le estaba diciendo. Y papi, mami la agarraba y le pegó al lado y le dijo, yo sé que tú vas a estar bien. Vete a descansar con el Señor y ya no sufras más. Y le digo unas palabras tan y tan lindas. Y yo empecé a ver como a papi le salían las lágrimas. Y él estaba respirando con un ventilador, o sea, con un oxígeno, perdón. Y él casi no podía respirar. Y él estaba así, que casi no podía respirar. Y eso era lo que me tenía mala, porque yo no podía verlo así. Y yo le puse la mano en el pecho y cuando mami le dijo esas palabras, que mami le estaba diciendo esas palabras, entre otras cosas que ella le dijo, bien linda, ya le había cantado, porque para que sepan, yo hasta la grabé ya cantándole a papi, la canción que a papi más le gustaba, que también voy a hacer un video de eso. Yo documenté todo, porque son memorias que uno pues, se queda con ellas guardadas en nuestro corazón. Ya mami había expresado todo su amor, y ahí yo vi que la respiración de él empezó a bajar. Ya no estaba respirando ahogado, sino yo puse la mano en el pecho y yo empecé a decir, Padre, paz, 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 en el nombre de Jesús, paz. Y él empezó a respirar más normal, mucho más calmado. Y ahí pues yo tuve la oportunidad de pegármela en el otro lado. Y le dije a nombre de mis hermanos, aunque yo sé que él lo sabe, yo le dije, papi, nosotros vamos a seguir el legado, vamos a terminar esta carrera.
Y vamos a continuar llevando este evangelio, esta palabra junto con toda la familia. Puedes estar tranquilo, vete con el Señor, disfruta de la presencia de Dios, recibe paz. Y empecé a ministrarle y decirle te amo, y lo besaba, y mami lo besaba, y a él se le salían las lágrimas. Y entonces, en ese momento, la respiración de él empezó a poco a ir normalizando hasta que fue bajando. Y mami ahí estuvo ahí y empezamos, nosotras cantamos, yo puse alabanza de oración y empezamos a sentir presencia angelical. Mami me decía, Michelle, aquí yo escucho ángeles. Y yo decía, mami, yo no los escucho, pero yo los siento. Aquí hay presencia angelical en este cuarto. Y empezamos a adorar al Señor juntas. Y entonces, en una, yo le tengo la mano aquí en el pecho y le tengo la otra mano sujetada. Mami le tiene la mano sujetada encima, la otra mano. Y en ese mismo instante, yo comencé a sentir cómo de él se estaba desprendiendo algo, lo pensé a sentir en mi mano. Y ahí yo empecé a decirle, mami, lo que vayas a decirle, díceselo ahora, porque papi se nos va a ir. Ahí mami se le acercó y volvió y le dijo, te amo, tú eres el amor de mi vida, vete tranquilo, goza en la presencia de Dios, ya tú no vas a sufrir más, tú vas a poder disfrutar de Él, tú vas a poder estar con Él. Y en ese instante, cuando mami le está diciendo eso, que yo tengo la mano en Él y yo empiezo a sentir eso, ahí es que yo estoy llorando, hago mi cabeza, cuando cierro mis ojos tengo la visión. Yo había visto esta visión, pero yo dentro de la visión, o sea, yo estaba dentro de lo que yo vi, pero en esta ocasión yo vi la misma visión, pero ya yo no estaba dentro, ya yo era espectadora, yo estaba observando el escenario. Entonces ahí yo vi los portones de bronce que se abrieron grandes. Yo no sé cuántas personas murieron a la misma hora que murió mi papá, pero murieron en Cristo. Pero papi no estaba solo, había un remanente de personas que estaban juntamente con él. Y los portones de bronce, es que eso fue un escenario tan bello que si yo lo pudiera dibujar y lo pudiera pintar, yo lo pintaba. En ese momento yo ahí abro los ojos, empiezo a llorar y me río o sea, me río y lloro, me río y lloro, me río y lloro. Le digo, mami, ahora mismo él está entrando en la presencia de Dios, porque yo lo estoy viendo. Y ahí mismo mami y yo lo sentimos que lo que fue, que era su alma, su espíritu, traspasó nuestras manos. Y ahí mismo papi hizo el último suspiro, y se fue. La presencia de Dios inundó ese cuarto, se sentía la presencia de Dios en todo el cuarto. Estábamos llorando y riéndonos en la presencia de Dios las dos. Ella me dijo, Michelle, ahora ayúdame para limpiarlo y dejarlo ready. Nosotras, yo la ayudé, le sacamos todo, lo limpiamos, estaba flaquito, lo limpiamos completito, le sacamos todo, le buscamos unas medias, le buscamos unos pantaloncitos, le cambiamos la camisa, lo acomodamos, lo limpiamos completito y lo dejamos en la cama hasta que lo vinieron a buscar para llevar su cuerpo. No le voy a decir que esto es fácil, porque les estaría mintiendo. Ningún proceso es fácil, aunque tenemos la certeza de que está con el Señor, de que morir en Cristo es ganancia, de que no hay lugar mejor que estar en la presencia de Dios que estar preso en un cuerpo enfermo. Créanme, yo estoy consciente de que mi papá está con el Señor y que dejó un legado que marcó muchos corazones. Y hoy empezamos a escribir una nueva historia con todo lo que sembró y dejó en nuestras vidas. Hemos estado unidos como familia, respetando la última voluntad de Él, que era que todo quedara entre la familia y pasáramos tiempo en familia, y así lo hemos hecho. Para mi mamá, pues todo el tiempo ella está bien consciente, ella está bien clara que papi está con el Señor, ella está fortalecida, pero ya tenemos todos que llorar nuestro duelo. Dios no nos quita ese derecho. Y en medio de las lágrimas está el consuelo del Espíritu Santo, y en medio de esa realidad de que físicamente nos hemos desprendido de un gran pilar, de un patriarca,
de un héroe de la fe, de un hombre que deja un legado, que sabemos que está en un lugar mejor, que sabemos que está bien, pero esa ausencia física, pues es la parte que el Señor todos los días, ¿verdad?, nos sostiene, especialmente a mami. Y les pido que la mantengan en sus oraciones, porque ella lo va a necesitar muchísimo. Yo he estado ahí, todos hemos estado ahí para ella. Esto nos ha unido más y nosotros éramos unidos, porque mira que siempre hemos sido como chicles, hemos sido una familia bien unida. Como familia ahora nos hemos unido más todavía, tanto para mi hermano como para mi hermana, nosotros, cada uno de nosotros. Esto ha sido una experiencia triste, pero a la misma vez llena de la presencia de Dios. Así que van a ver el relanzamiento del libro nuevamente. Yo hablé con Dios, el camino, la verdad y la vida. Lo van a ver nuevamente. Nosotros vamos a estar anunciando cuando se lance nuevamente el libro de mi papá, de todo lo que él vivió cuando él estaba bien. Y también pues posteriormente pues van a ver el lanzamiento del libro que también yo voy a lanzar contando todos los testimonios hasta el del cielo, hasta mi testimonio del cielo. ¿Ok? Así que gracias a todos por el apoyo, por el amor. No sé si Marco quiere despedir de ellos. Sí, la verdad que muchas gracias por todo los hermosos mensajes, todo el apoyo, el soporte. Una de las cosas que el Señor me ministró para ministrarle a los niños de la familia que no entendían mucho el proceso que estamos viviendo o que la importancia del proceso que estamos viviendo. El Señor me lleva al libro Tesalonicenses, donde Pablo le escribe a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, a la palabra muy importante donde Pablo dice: en esto meditar en todo el tiempo, en esto compartirlo en todo el tiempo en la iglesia, entre los hermanos, que es la esperanza en Cristo, que es el día de resucitación. Porque la iglesia para ese tiempo estaba triste porque muchas personas pues estaban muriendo y estaban en la persecución y muchos estaban preocupados y lamentándose mucho. Entonces Pablo dice: nosotros no nos lamentamos como el mundo, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos fe, la certeza de los que hoy están muriendo en Cristo. Pues Pablo no lo llama muerte, Pablo dice: su cuerpo está durmiendo, porque llegará el día donde nuestro Señor Jesucristo, y esta es nuestra esperanza en Cristo, vendrá entre las nubes y todo ojo le verá. Entonces él dice: mira, Él vendrá con ellos que han dormido en Cristo, y los veremos a ellos venir y veremos su cuerpo ser resucitado, veremos su cuerpo levantarse nuevamente. Y dice, la buena noticia es nosotros, él dice nosotros en vida, porque él cree tanto en esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, que dice nosotros ahora en vida. Si experimentamos esta experiencia, seremos juntamente con ellos levantados y estaremos con Jesús para siempre. Y entonces Pablo dice, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe, que esta es la verdad y esto compartir entre nosotros. Entonces, aunque sí es un momento donde estamos pasando entre familia, dando una despedida, un tiempo donde nuestro amado Julio pues está con el Señor y no lo vamos a ver por ahora, pero es un tiempo donde la palabra misma, el Espíritu Santo nos trae consolación y tenemos que llorar, porque hay tanto amor y tanto recuerdo que el realizar que no lo vamos a ver y compartir con esa persona todos los días, pues sí, nos vamos a sentir, porque es tanto el amor, ¿sabes? Especialmente para la mamá de Michelle, Katy, ¿sabes? Fue tantos años de dedicación, tantos años de estar ahí con él, de tantos procesos en su vida, que es tan puro el amor, realmente, wow, yo no he visto tan puro amor en dos personas como matrimonio. Mi esposa, ¿sabes? Ella es tan bella, ella es bella, especial, y tiene un gran ejemplo como pero madre. Pero el testimonio de ellos es único, realmente. Han pasado muchas pruebas tan difíciles, y estado juntos y mostrándose amor, y solamente cuando hay una enfermedad, como dice la promesa del matrimonio, ¿sabes? A una enfermedad te voy a amar.
y lo vimos en ellos, vimos ese testimonio tan hermoso en ambos, porque él aún estaba en su, ¿verdad? En su periodo en cama, él la cuidaba. Ajá. Él la cuidaba, Es que eso se era una preocupaba cosa. por ella. Ay, no. Y nos decía a nosotros que vigilamos a Katy, que segura que esté comiendo, que esté bien. No, él Y nos preguntaba no quería a nosotros. cuenta con ella, olvídate. Fue un amor. Mira, mi papá incondicional, sí de verdad. aguantó tanto, sinceramente, sí aguantó tanto y tanto y tanto, fue más que nada por mi mamá. Yes. Porque él quería estar seguro hasta el último segundo que ella iba a estar bien. Amén. Y cuando ella le habló y le dijo, yo te dejo ir, yo voy a estar bien, Sí. entonces ahí fue que él empezó a sentir Ujú. esa tranquilidad y ese consuelo. O sea que van a venir muchas cosas. El Señor estuvo hablando en mi vida, yo voy a estar compartiéndolo más adelante. Gracias a todas las personas que nos han estado comentando. Sí. Después yo quiero hacer un live, porque Dios lo puso en mi corazón, de cómo lidiar con una pérdida. Yo sé que hay mucha gente que han tenido pérdidas y se les ha hecho difícil el poder superar una pérdida física, pues sabemos que morir en Cristo es ganancia, pues se le ha hecho difícil. Entonces yo encuentro que hace falta testimonios así, que para ayudar a muchos a poder entender que todavía tu misión está, que ahí tienes una misión aquí, que esas personas ya descansan en la presencia de Dios, pero tú tienes una misión que tienes que continuar y tienes que terminar. Así que yo voy a compartir con ustedes más adelante más transmisiones. Él va a estar conmigo en la página de Unidos en el Espíritu. Vamos a estar transmitiendo también enseñanzas de la palabra del Señor. Cosas lindas vienen para el ministerio y para la vida de nosotros. Este es como un nuevo comienzo. Yo sé que hubo un rompimiento para uno desprenderse y volver otra vez a continuar un legado, y todo obra para bien a aquellos que le aman. Así que el Señor es quien nos sostiene, así que le damos las gracias. Y si tú estás pasando un proceso difícil, llorar no te hace más débil, y llorar no significa que tú no tengas fe. ¿Sabes? Está bien que extrañemos a esos seres que amamos y que nos haga falta. Es normal. Lo que no es aceptable es deprimirse. ¿Okay? No podemos, nuestra vida no se puede detener ahí, hay que continuar, hay que seguir, hay mucho trabajo, hay poco tiempo. Esta vida es prestadita, la vida es un regalo, hay que valorarla. Y hay que entender que cada día debe contar como si fuera tu último día, y dejar un legado, construir una historia, sembrar en la vida de los demás. Entender que va a llegar ese momento en que tú vas a poder reunirte con ese ser amado que tú perdiste, y que el Señor lo tiene, ¿verdad?, con él. Así que nada, nos despedimos de ustedes en esta noche hasta la próxima. Gracias por estar ahí escuchando el testimonio. Les amamos mucho, les mandamos un abrazo. Se hizo imposible resumirlo en menos de una hora, no había manera. Así que si ustedes están en Instagram, este live va a quedar grabado en la cuenta. Estos comentarios de ustedes se van a borrar, yo no voy a poder leerlos todos ahora mismo. Así que si usted quiere que yo lea sus comentarios, cuando yo suba el video, puede escribir los comentarios que usted escribió debajo del video, y así yo los voy a poder leer. Como los he leído todos, han sido muchos, nos hemos sentado, mi hermana y yo, toda la familia, a leer todos los comentarios uno por uno, y los valoramos, las palabras de todos ustedes. Igualmente acá, aquí sí quedan grabados los comentarios y los vamos a poder leer, ¿ok? Así que le mandamos un abrazo. Siempre recuerde, Jesús también le ama muchísimo. Nos ama. Y Él es la razón de nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Amén. Sobre esta noche, orar a Jesús, amén, y mantenga esa relación bien cerquita de Él, ¿ok? Y si tú no estás seguro de tu salvación, y si fuera hoy tu último día que tú partieras de esta tierra, y tú no estás seguro de tu destino eterno, porque el cielo es real. Si tú no estás seguro de tu destino eterno y tú no sabes dónde va a estar tu alma el día que tú te vayas de esta tierra, asegura tu salvación hoy. Ahí donde tú estás, reflexiona en estas palabras. Si yo me voy hoy mismo, yo me voy a pasar a morar con el Señor. Entonces ahí yo te aconsejo que tú restablezcas tu relación con Dios y tú le digas al Señor: yo te recibo como mi único y salvador, yo te entrego mi vida y te entrego el señorío de mi corazón, de mi ser.
Y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Y te pido que me perdones. Y te pido que gobiernes y que rijas mi vida. Y ya tú vas a ver cómo el Señor, y comienzas a buscarlo, ya tú vas a ver cómo el Señor va a comenzar a llenar todos los vacíos de tu corazón. Así que les amamos mucho, me despido, Bendiciones, les buenas mando un noches. abrazo, hasta la próxima.